Los españoles no conocen hechos históricos clave como la afición de los falangistas por el ocultismo, copiando a sus camaradas los nazis alemanes, junto con su paganismo o la interpretación del nihilismo ateo. Todas estas creencias o supercherías están prohibidas por la Iglesia Católica. Durante los primeros años de la dictadura fascista tuvieron una organización para investigar fenómenos paranormales, como las varias apariciones que se produjeron por toda España del fantasma de José Antonio. Los españoles desconocen que Franco envió falangistas, armas y aviones cazas y bombarderos nazis a los países árabes durante la Guerra de Independencia de Israel, en 1948 y hasta 1953. Siendo una prueba del antisemitismo de los fascistas y en particular de Franco. Este hecho solo fue mencionado una vez hace unos años, con una frase de pasada que dijo un entrevistado, durante un reportaje de televisión. A partir de 1953, tras los acuerdos militares con Estados Unidos, los fascistas pasaron del antisemitismo a proclamar a Franco como salvador de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque Franco quiso ser masón por 2 veces, posteriormente se afanó en exterminarlos y los masones españoles son denominados los judíos de la España fascista, y a pesar de todo, a partir de 1953 pasaron a permitir logias masónicas en las bases militares que cedieron a los Estados Unidos. Tampoco es muy conocido que la dictadura franquista sirvió de refugio para criminales nazis, como fue el caso del croata Max Luburic, uno de los criminales nazis que firmó la Solución Final, que residió en la muy fascista región española de Valencia hasta que fue asesinado en 1969 por un espía de su país. Otro criminal refugiado fue Ante Pavelić, político y dictador croata, líder y miembro fundador del grupo Movimiento Revolucionario de Levantamiento Croata en la década de 1930, y más adelante caudillo del Estado Independiente de Croacia, Estado títere y colaboracionista con el Eje. Ante Pavelić es considerado hoy en día el líder del movimiento fascista más cruel de la historia, con más de 1 millón de asesinatos. Murió en el ostracismo en Madrid en 1959. El refugiado nazi más famoso de todos sin duda fue Otto Skorzeny, un nazi muy respetado por todos los nazis por comandar el rescate de Mussolini tras ser confinado en un hotel en el pico más alto de los Apeninos. De poco le valdría a Mussolini, ya que, poco antes de ser ejecutado fue usado por los nazis como gobernante del Estado títere de la República Italiana de Salò, para servir para las necesidades de guerra de la Alemania nazi. De Skorzeny se rumorea que fue amante de Eva Perón mientras estuvo en Argentina al servicio de la pseudo-dictadura fascista de los Perón. Acabó viviendo en España hasta que falleció en Madrid en 1975. Tras su muerte se organizó un gran funeral en España. Luego sus cenizas recorrieron Europa con homenajes de los nazis europeos. Se dice que nunca se habían visto tantos brazos en alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Si bien, recientemente se conoció que accedió a colaborar con el Mossad de Israel. Gracias a Skorzeny, por ejemplo, el Mossad logró asesinar a uno de los científicos nazis alemanes que estaban colaborando con Egipto en el desarrollo de misiles de medio alcance durante los años 50. Más avanzada la dictadura española, los fascistas acogieron a los fascistas militares terroristas franceses de la OAS, luego algunos de estos participaron como mercenarios en los grupos terroristas del Estado español. Naturalmente los fascistas españoles ocultaron todos los crímenes lesa humanidad que cometieron ellos mismos durante la Guerra Civil y la dictadura fascista, justificándose o convirtiendo al bando republicano en malvados ateos rojos asesinos, argumentos con los que continúan la derechona y los fascistas hasta hoy día. Para la labor manipuladora de la versión de la historia de la derechona y los fascistas españoles, promocionan en sus medios de comunicación a historiadores revisionistas como Pío Moa, César Vidal, o el recientemente fallecido Ricardo de la Cierva. Este último fue un supuesto político moderado de la derechona del partido UCD, Unión de Centro Democrático, ministro de Cultura durante la transición española. Pero que legó en herencia al Estado de España su biblioteca personal con la mayor colección mundial de libros antimasonería, si bien probablemente el gobierno español de turno rechazaría esta herencia o regalito. Quedaría un historiador en liza, Fernando García de Cortázar, un sacerdote jesuita mucho menos mediático que los anteriores. Es el que más libros ha vendido de su famoso manual o rápido resumen de la historia de España. Este libro sería la opción menos manipulada de una historia de España para el consenso o con la que pueden permanecer tranquilos o sin alterarse los fascistas y nazis españoles. El libro Los últimos españoles de Mauthausen, el bestseller español que publicó Carlos Hernández en el 2015, bien pudo ser la primera vez que los españoles, o los que quisieron, pudieron conocer lo que ocurrió con los republicanos al acabar la Guerra Civil.
además de otros muchos hechos históricos. Por ejemplo, en el libro aparece mencionado un entonces periodista Manuel Aznar, el abuelo del expresidente del gobierno Aznar, poco antes de convertirse en un importante diplomático del régimen fascista, tras haber pertenecido al Partido Nacionalista Vasco. Tras la invasión de la Alemania nazi de Hitler, en el diario ABC escribió lo siguiente para los fascistas españoles. Legiones de judíos y de masones cayeron sobre el pueblo francés como sobre un botín inmenso, y allí hicieron cebo y carne para sus apetitos. El nieto de Aznar, expresidente del gobierno, también una vez fue un fascista incondicional. Siendo adolescente escribió una apasionada carta para un panfleto falangista, que lógicamente le publicaron al ser de una familia fascista tan influyente. Carta con la que reivindicaba una vuelta al falangismo original o el del cabecilla fascista José Antonio. Poco después de la derrota nazi hasta los falangistas originales tuvieron un lavado de imagen haciéndose los desconocedores de los métodos que emplearon sus antiguos camaradas nazis alemanes. Muy diferente era su actitud antes de la derrota nazi. El régimen franquista seguía sus consignas más fundamentalistas, identificando a los judíos con seres oscuros y codiciosos vinculados a la Internacional Comunista, aparte de la tradicional acusación de que ellos fueron los asesinos de Cristo. Si bien distinguían entre judíos españoles o sefardíes, que de alguna manera estarían bendecidos por los fascistas españoles, y el resto de judíos o askenazis. Manuel Aznar era un aficionado comparado con otros periodistas, que directamente ensalzaban las medidas discriminatorias y represivas contra el pueblo judío adoptadas por la Alemania nazi, con lindezas como la siguiente. Si es la raza perseguida, es por la maldición divina que lleva encima y por eso se ocultan entre los demás pueblos, y ningún judío quiere que se le llame judío. Esos judíos que en Francia, Grecia, Turquía, Italia y costas africanas preparan sus maletas, son un indicio de aquel viejo tesón español de no admitir jamás lo antiespañol y de reconocer solo lo español y cristiano. No fue hasta el año 2008 que el juez Garzón se atrevió a investigar, de manera oficial a través del sistema judicial español, los numerosos crímenes lesa humanidad que cometieron los fascistas y nazis durante la Guerra Civil y la dictadura fascista española. Unos crímenes que ya eran vox populi, al menos entre los españoles de izquierdas o demócratas. Pero enseguida el juez también fue denunciado, entre otros, por el partido Falange, el partido actual heredero y con el mismo nombre que el de los entonces filonazis españoles y principales criminales paramilitares fascistas. También denunció al juez Garzón la mafia ultraderechista judicial de Manos Limpias, a día de hoy con sus líderes en prisión por extorsión y estafa tras varias décadas haciéndose pasar por los Robin Hood de España. Estos crímenes lesa humanidad cometidos por los fascistas y la Iglesia Católica Española, incluyen las torturas y asesinatos de niños pequeños, el robo de niños a madres republicanas y de recién nacidos en hospitales públicos españoles, trabajo esclavo de presos republicanos para enriquecer a las que hoy son grandes empresas españolas en el sector inmobiliario y de infraestructuras. También los asesinatos indiscriminados en el bando republicano, además la derechona y los fascistas impiden desenterrar los cadáveres de las fosas comunes. Algunas estimaciones apuntan a que hasta 140.000 cadáveres permanecen en fosas comunes o en las cunetas de las carreteras españolas. Siendo España el segundo país del mundo, solo por detrás de Camboya, con más cadáveres sin identificar. La derechona y los fascistas españoles no solo impidieron la investigación del juez Garzón sobre sus crímenes lesa humanidad, también anularon las leyes para llevar a juicio crímenes lesa humanidad, tanto en España como internacionales. Hubo rumores acerca de que este cambio en las leyes españolas se debió a presiones de otros países, por ejemplo se señaló a Israel, aunque al final bien pudo ser China, a cambio de mantener sus grandes inversiones en España. Dentro de la manipulación más política e histórica, en España es muy difícil encontrar alguna opinión contraria a determinadas posturas. La principal son los separatismos de las regiones de Cataluña y Euskadi. En cuanto los partidos separatistas de Cataluña intentaron unilateralmente un referéndum de autodeterminación, es decir, para separarse de España, en el resto de España todos los políticos y periodistas se pusieron en su contra al unísono. Incluidos los comunistas integrados en el nuevo partido de Podemos, que anteriormente habían declarado estar a favor de un referéndum. Los españoles apenas pueden opinar sobre este asunto, llegando a ser agredidos los que opinen a favor o muestren símbolos de regiones separatistas. En el caso de la región de Andalucía, aún no siendo separatista, la derechona y los fascistas la tomaron con los socialistas porque ganaban todas las elecciones hasta hace unos años.
Entre otros insultos los tachaban de moros, anarquistas, separatistas, etc. porque el denominado padre de la patria andaluza, Blas Infante, fue un masón atraído por el mundo musulmán y por el más que evidente pasado musulmán de Andalucía. En realidad, la región de Andalucía es la más poblada, probablemente sea la más pro-españolista, y la más atrasada, donde se concentra el mayor porcentaje de españoles católicos practicantes, incluyendo a no pocos de izquierdas. Por lo que a los políticos socialistas andaluces no les conviene llevarse mal con las posturas de la Iglesia Católica Española, alineada con la derechona y el centralismo. Los musulmanes estuvieron en España durante casi 8 siglos, sin embargo la derechona y los fascistas no quieren saber nada al respecto, manipulando la historia, haciendo un descarado vacío al pasado musulmán de España. Eso a pesar de los numerosos restos arqueológicos que quedan de la época musulmana, y a pesar de las recientes pruebas científicas del ADN en la población española, en un alto porcentaje herencia de moros y judíos que fueron forzados a convertirse al catolicismo, siendo las regiones del norte de España de Galicia y las de su alrededor las que conservan el mayor porcentaje de ADN de moros y judíos que vivieron en la península. Uno de los personajes históricos favoritos de los fascistas españoles es el Cid Campeador, o también es conocido, en tono de burla o para reírse de la derechona y los fascistas españoles, como el Matamoros. Sin embargo, es un claro ejemplo de historia de España manipulada. En realidad no era tanto el héroe medieval de los católicos, se trataba de un mercenario. Le daba igual matar moros que católicos, se aliaba o se vendía al mejor postor. Este personaje también es conocido entre los fascistas españoles por haber estafado a 2 prestamistas judíos, Raquel y Vidas. Para avalar el préstamo, en lugar de joyas, les dio un cofre lleno de arena. Aunque puede tratarse de otra antigua leyenda inventada sobre las hazañas del Cid, el cofre está expuesto, como un tesoro, en la Catedral de Burgos. O en provincias como Almería es habitual que destruyan o dañen monumentos y restos históricos, aunque solo los monumentos que no sean católicos, especialmente los de la época musulmana, actuando de un modo más que parecido a los talibanes o al Estado Islámico. Tampoco es nada sencillo criticar a la Iglesia Católica. Los ultracatólicos y fascistas enseguida denuncian, ya sea por medio de alguna de sus numerosas organizaciones o individualmente con españoles anónimos, cualquier opinión o manifestación artística que critique a la Iglesia Católica. En ocasiones actúan con gran violencia. Por ejemplo, en las concentraciones que organizan a las puertas de las clínicas abortistas, para coaccionar e insultar a las mujeres y a los médicos. O fascistas en la misma órbita llegaron a atentar contra el cómico italiano Leo Bassi en el 2006 porque su actuación incluía un número cómico sobre el Papa, colocaron una bomba incendiaria en los camerinos del teatro donde actuaba. Nunca atraparon a estos perturbados o terroristas fascistas españoles. En Almería, durante varios años fue denunciada una monja católica encargada de un hospital, por torturas o malos tratos a ancianos. Sin embargo, contaba con el apoyo de la Iglesia Católica, y también de los jueces. Tras varios años con las denuncias acumulándose, al final despidieron a la monja torturadora. Bueno, ¿vas a leer el Código Da Vinci? Pues estoy leyendo. Y por lo que veo no tiene, el monje este no se parece nada. O sea, Dan Brown no tiene ni idea de cuál es el ambiente de la obra, ¿no? De todas formas, la Iglesia, el Opus lo que teme es verdaderamente teme a la película, más que al libro. El Opus teme a la película pues porque teme que le pase lo mismo que por lo visto pasa en el libro, ¿no? Que la obra que la obra quede fuera de la Iglesia por el uso el abuso que hace de los adolescentes y porque se viola también el secreto de conciencia, ¿no? Y háblame de la cuarta planta, ¿no? ¿Es un tópico o es verdad? En la cuarta planta hay mucha gente de la obra pendiente. Sí, me parece una inmoralidad terrible para una psiquiatra no tener las ideas más básicas de lo que es el ser humano y la personalidad. Es una vida postiza y artificial completamente. Ya lo dejas. Entonces vives haciendo teatro toda la vida de un centro es 10, 15 numerarias y se habla pues así de pájaros y flores, de lo que debe de ser de la vida del centro de la vida apostólica. No, es que es dificilísimo hacerse idea. ¿Que has vivido sin amigos todo ese tiempo? Sí, yo no reconozco. Sí. O sea, creo que si Jesucristo ahora mismo viniera, no reconocería a la Iglesia, a la jerarquía de. Pero la Iglesia y el Opus no es lo mismo. No, bueno, el Opus es una institución dentro de la Iglesia, ¿no? Pero es una iglesia paralela.
Pero aquí te ha servido para llegar a aborrecer un poco la Iglesia. Es que yo no aborrezco la Iglesia. El año pasado también 40 personas de Opus Libros presentamos una denuncia al Vaticano, a 4 dicasterios del Vaticano, pues por esas cosas, ¿no? Del abuso de los adolescentes, por la falta porque se viola el secreto de conciencia de las personas y unas cuantas cosas más, y se han permitido archivarlo.